Hola, ¿qué tal están? Presente y futuro de la filosofía. No cabe duda de que existen distintas modalidades del pensamiento filosófico. En los últimos tiempos se han presentado distintas formas de esquematizar la historia de la filosofía y se atiende a diversos criterios. Por ejemplo, se puede realizar una clasificación de las concepciones filosóficas según el tipo de método que utilizan, ya que hay métodos que siguen una vía lógica, mientras que otros siguen una vía experiencial o empírica. También se pueden distinguir etapas, la metafísica y la posmetafísica. Y además se pueden señalar tres grandes paradigmas en el transcurso del pensamiento filosófico: el de ser, que corresponde fundamentalmente a la filosofía antigua y medieval; el de la conciencia, que corresponde a la filosofía moderna; y el del lenguaje, que corresponde a la filosofía contemporánea. En todo caso, está claro que el transcurrir del pensamiento filosófico no debe interpretarse como un proceso lleno de rupturas, eliminaciones y disoluciones de los intentos anteriores, sino como un proceso de transformación, de dinamismo. En realidad, las distintas concepciones filosóficas se han ido transformando para intentar responder a los intereses y problemas propios de cada momento histórico. Aunque aquí habría que hacer diversas matizaciones, entre ellas considerar que el término metafísica, que a veces es denostado o criticado negativamente por el neopositivismo lógico y por otras corrientes filosóficas, como por ejemplo en general el materialismo, es un término que engloba a toda la filosofía. Existe una metafísica de la conciencia, una metafísica intramundana, como la propia de Xavier Zubiri, etc. Y en un sentido genérico amplio, metafísica se entiende que es la filosofía. De hecho, el propio título del libro más importante de Aristóteles, o de los más importantes en cualquier caso, que es la Metafísica, él lo llamaba primera filosofía, pero en realidad se asocia la metafísica con las grandes preguntas de tipo filosófico, y en ese sentido diríamos que es una parte central del estudio de la filosofía. Por otra parte, la época postmetafísica corresponde más bien al siglo XX, al siglo XXI, con distintos autores, sobre todo con la filosofía postmoderna, etcétera, con el pensamiento débil de Bátimo, que por cierto ha muerto hace poco tiempo, y en realidad se puede afirmar que seguimos en una época en la que la metafísica sigue teniendo mucha importancia, mucha significación, porque también es verdad que la fenomenología, que se considera un pensamiento idealista, una corriente idealista de la filosofía, se trata muchas cuestiones de tipo metafísico, y también existe la metafísica del conocimiento. Por tanto, hay que considerar que el término metafísica es importante actualmente y lo seguirá siendo en el futuro, porque hay grandes preguntas sin contestar, hay misterios de la existencia. Por ejemplo, la corriente filosófica denominada existencialismo trata de esos grandes temas metafísicos, como son el sentido de la vida, lo absurdo de la vida, el problema de la muerte, de la vida, de la felicidad, de la libertad, de la igualdad, etcétera, etcétera, y otros muchísimos temas que son completamente, diríamos, metafísicos, para decirlo de una forma más específica. También podemos preguntarnos, filosofar para qué. Y, por ejemplo, hay un texto del libro Naturaleza, Historia y Dios, o Naturaleza, Historia, Dios, para ser más exactos, de Xavier Zubiri, en la que Zubiri dice lo siguiente, o escribe esto que voy a leer: conscientes del carácter histórico de toda situación, dominado el mundo por la técnica, acosado el hombre por las urgencias más apremiantes, ¿qué sentido puede tener el filosofar? Mucho sentido, precisamente porque se puede analizar lo que es la técnica, lo que es la tecnología, lo que es el mundo digital, qué consecuencias tiene en los comportamientos humanos, en las formas de entender el mundo, la realidad, en el sentido que se da a la propia vida, en un mundo tecnificado, en un mundo tecnologizado, en un mundo invadido por la realidad virtual, por la realidad que podemos decir online, frente a la realidad offline, que es la realidad presencial, cotidiana, la realidad física. Actualmente vivimos en dos mundos paralelos que se interconectan entre sí: el mundo presencial y el mundo virtual, y están interconectados de una forma cada vez más intensa. Por lo tanto, sobre eso también se puede filosofar, sobre el cambio de civilización, sobre el cambio de época, sobre el cambio de costumbres, sobre los cambios sociales, que son realmente enormes desde hace unas décadas hasta ahora, en pleno año 2023, se está notando
que cada vez es más necesaria la filosofía, también lo era anteriormente, por supuesto, pero diríamos que su necesidad es cada vez mayor ante los desafíos que representa, por ejemplo, la inteligencia artificial, los usos que se pueden dar de la misma y también pues que estamos viviendo una realidad cada vez más digital, cada vez más virtual. En eso está cambiando también las formas de vida, las formas de entender la realidad. Estamos viviendo una sociedad cada vez más acelerada, cada vez más rápida, cada vez más dinámica y estamos entrando también en situaciones nuevas. Por ejemplo, cada vez se distingue de peor forma el trabajo del ocio, porque a veces el ocio es casi una forma de trabajo y el ocio se está explotando por distintas compañías tecnológicas, utilizando datos del ocio y eso sirve también para hacer negocio. Todo eso está abriendo nuevas vías de análisis desde una perspectiva filosófica, antropológica, ética, etc. Por lo tanto, nuestro mundo se podría decir que está marcado por dos rasgos que pueden hacer superfluo el saber filosófico, pero en realidad no lo hacen superfluo. Primero, por la celeridad con que se producen los cambios sociales, que más parece exigir leer la prensa diaria para orientarse en la vida que dedicarse a un saber de lo universal y lo profundo. Pero es que estos cambios nos afectan tanto en nuestra vida diaria que exigen análisis profundos, análisis diríamos universales de lo que sucede en todo el mundo y en general en la mayor parte de las personas. Y en ese aspecto esos interrogantes tienen tal calibre que son necesarios sistemas filosóficos para investigarlos, para profundizar en su conocimiento y por lo tanto las herramientas de la filosofía de análisis, de reflexión, de argumentación, de crítica son cada vez más importantes. Por otra parte, es verdad que actualmente se valoran especialmente los valores que podemos denominar positivos, los preocupados por los aspectos científicos, por los hechos, podríamos decir, y por las leyes en las que se expresan las relaciones y regularidades de los hechos, porque ellos son los que permiten cumplir la máxima de Augusto Comte, que fue un filósofo que creó el positivismo en el siglo XIX, en la primera mitad del mismo, que consideraba que saber para prever y prever para proveer. La ciencia se va haciendo cada vez más tecnológica, cada vez más técnica y la verdad se mide por su utilidad. Aunque esto también es analizable, es discutible y es investigable de muchas maneras, de muchas formas. En ese sentido, también hay un texto del gran filósofo idealista alemán Hegel, el creador del idealismo absoluto, tomado de la ciencia de la lógica, su tratado más extenso y más profundo, más complejo, que se puede titular El espectáculo de un pueblo sin metafísica, y escribe Hegel lo siguiente: tan extraño como un pueblo para quien se hubieran hecho inservibles su derecho político, sus inclinaciones y sus hábitos, es el espectáculo de un pueblo que ha perdido su metafísica, de un pueblo en el cual no tiene existencia ninguna el espíritu, ocupado con su propia esencia. En efecto, podemos decir que todos los conocimientos de derecho político, de ética, en relación con las religiones, en relación con la teoría del conocimiento también, o la epistemología, son conocimientos fundamentales para cualquier persona y para cualquier pueblo, para cualquier nación. Por lo tanto, la metafísica aquí está entendida por Hegel como los conocimientos de la lógica, de la teoría del conocimiento, como ya he mencionado, y de otras partes de la filosofía, como la antropología, la historia de la filosofía, la historia del pensamiento en general, la antropología filosófica, etcétera, etcétera. De todas maneras, precisamente porque esta es la situación actual, necesitamos más que nunca, y esto lo dicen distintos filósofos, y a mí me parece también perfecto que se diga, yo también lo señalo y lo indico, que con cierta distancia, teniendo en cuenta también los cambios constantes, se trate de llevar adelante las tareas que desde su origen le competen y que podríamos resumir en las siguientes. ¿Cuáles son las tareas de la filosofía ya desde hace siglos y que siguen como tareas necesarias actualmente en pleno siglo XXI? Son las que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, intentar desentrañar cuáles son los fines que los seres humanos podemos y debemos proponernos racionalmente. Y esto se explica de distintas maneras. Porque tenemos que recobrar la propuesta kantiana de un concepto mundano de la filosofía, según la cual
La filosofía es un sistema que no solo busca la perfección lógica del conocimiento, sino que relaciona el conocimiento también con los fines esenciales de la razón humana, se podría decir. También es evidente que la filosofía o el filosofar trata de alcanzar la dimensión de lo universal, rebasando o superando la particularidad de las ciencias, cada una de las cuales se ocupa de un ámbito muy específico, muy determinado de la realidad, como también la de las culturas y sociedades determinadas. No quiere decirse con esto que no puedan estudiarse las ciencias particulares, claro que sí, faltaría más y son muy importantes, pero hay que tener también una perspectiva universal, general, del todo, porque de esa manera entendemos mejor la realidad. Y el saber generalista, como es el propio de la filosofía, es un saber también muy importante, muy esencial para entender la realidad, para entendernos a nosotros mismos, para entender el mundo. Por lo tanto, eso también es fundamental. Además, tenemos que desarrollar criterios para una crítica racional que nos ayude a disolver los dogmatismos, las ideas fijas que son inamovibles, son inconmovibles y que no responden a la realidad cambiante del mundo. En ese sentido, dogma, como se sabe, es cualquier afirmación que se resiste a dejarse criticar porque sustenta su verdad en quien lo formula, no en lo que dice. Sería algo parecido, o bueno, en realidad lo mismo, que el argumento de autoridad. El argumento de autoridad no tiene validez porque, aunque Aristóteles haya dicho, por ejemplo, que existe el fijismo de las especies, hoy sabemos, desde hace ya pues más de un siglo, en el siglo XIX, con Darwin y con otros investigadores y naturalistas, se sabe que eso pues, realmente no es cierto, que hay pues, un cambio de las especies, una extinción de algunas especies, surgimiento de otras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, diríamos que la filosofía, el filosofar sirve para criticar los dogmas y la actitud filosófica, por tanto, es una actitud crítica y, en consecuencia, antidogmática, por esencia o por naturaleza, se podría decir. Por tanto, un criterio semejante no se descubre sino mediante la reflexión. La filosofía, por tanto, es un saber eminentemente reflexivo, que pondera con serenidad y distancia los acontecimientos para poder recobrar un mejor conocimiento o también saber mejor de lo que estamos hablando, de lo que estamos analizando, etc., ¿no? En definitiva, reflexionar, argumentar, discutir, criticar, analizar son funciones esenciales del filosofar, de la filosofía, y cada vez son más necesarias. Además, para ejercer su función crítica, se entiende que en filosofía se intente argumentar, se argumente de hecho, es decir, aducir o proporcionar razones que los interlocutores puedan comprender y a la corta o a la larga aceptar. Y en esto se distingue, como dijimos, de los mitos, o como se suele decir, de los mitos en el ámbito filosófico, pero también del arte. Aunque es verdad que también hay pensadores como Daniel Innerarity, que considera la filosofía como una de las bellas artes, y a mí me parece que es correcto, es una actividad en cierto modo también artística, porque trabaja con el lenguaje, combina palabras, combina conceptos, combina ideas. Ciertamente también las ciencias aducen argumentos, pero no pretenden acceder al nivel de la universalidad, que es lo propio y característico de la filosofía. Además, también es cierto que las argumentaciones, cuando se filosofa, tienen que realizarse dentro de algún tipo de estructura sistemática, porque cualquier afirmación que hagamos presupone una estructura de relaciones en virtud de las cuales resultan comprensibles o inteligibles. En este sentido, cuando una afirmación es inteligible, y si es dogmática, pues realmente eso imposibilita cualquier tipo de argumentación. Por tanto, la filosofía trata de ordenar las ideas racionales, sin las cuales toda afirmación sería abstracta, inmediata y dogmática, porque lo particular solo se entiende en relación con un conjunto. Además, hay que decir que hay que manifestar coherencia también en lo que se argumenta, en lo que se dice, etc. Esto proporciona, por tanto, a nivel filosófico, un saber integrador de los distintos saberes, tanto en el nivel del conocimiento como en el de la acción. La filosofía es un saber integrador, es un saber crítico, racional, sistemático, y también es un saber generalista, pero que también es un saber de segundo grado, como decía Gustavo Bueno, con su filosofía materialista o su materialismo filosófico. Por lo tanto,
La filosofía tiene como uno de sus propósitos, a mi juicio, la búsqueda de la verdad, porque eso también afecta a los fines últimos de la vida humana y porque es necesario conocer la verdad de las cosas, la verdad de la realidad, y no fundamentarse en engaños, en falsedades, en errores. Y en ese sentido, pues podemos decir que la falta de una auténtica vida filosófica, una vida analítica, crítica, una vida que reflexiona, pues genera desorientación vital, porque falta un saber integrador de los restantes, un saber de segundo grado, capaz de universalidad y capaz de crítica, de una crítica pues muchas veces muy contundente, una crítica que tritura las falsedades, las falsas ideas, los sofismas, los engaños, etcétera, que trata de acceder a la verdad radical y se pregunta por los fines últimos también de la vida humana. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.